Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la predicación de este domingo y continuamos con el mismo tema que es el extendimiento del reino de Dios. Hemos hablado acerca de, primeramente, establecer el reino en nosotros y ahora vamos a hablar acerca de cómo extenderlo hacia afuera. Para esto debemos de remitirnos primeramente al pasaje en donde encontramos la Gran Comisión, ahí en Mateo capítulo 28. Y le voy a dar lectura a los versículos 18 al 20. Mateo 18, Mateo 28 del 18 al 20. Si ya lo tienen, escuchen, dice de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un llamado de parte de nuestro Señor para cada uno de nosotros, en donde Él nos está anteponiendo primeramente la autoridad que tiene sobre nosotros y sobre todos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad nos remite a la autoridad, al derecho, a la soberanía que nuestro Señor tiene sobre nosotros. Por lo tanto, debemos hacer caso, porque no hay mayor autoridad que se nos haya dado, sino la del Señor. Dentro de la Gran Comisión hemos mencionado ya muchas veces las tres grandes partes en las que se divide. La primera, ir y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, llevar el mensaje a la gente y convencerles a través de la labor que hace el Espíritu Santo en cada uno de ellos, de que se vuelvan discípulos. Hemos mencionado muchas veces que no basta con hacer creyentes. El texto no nos manda a ser creyentes. Creyentes, cualquiera. Cualquiera dice que cree en Dios. Incluso la Biblia nos dice que aún los demonios creen. Así es que si nada más vamos a ser creyentes, ¿qué diferencia podemos tener con cualquier persona, incluso con cualquier demonio que cree que Jesucristo es Dios? Primera parte, ir y hacer discípulos. Segunda parte, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos hablado también que esta cuestión del bautismo implica dos cosas. Primero, identidad con Jesús. Cuando uno se bautiza, se identifica con el Señor Jesucristo en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando nosotros nos bautizamos, eso es lo que estamos identificándonos con el Señor Jesús. Esa es la primera parte. La segunda parte que implica el bautizo, pues es precisamente la integración a la iglesia. Mucho hemos hablado también de esto. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos entrando oficialmente a la iglesia del Señor. Cuando en aquel primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, encontramos que él da un discurso poderoso ante la multitud que estaba reunida allá en Jerusalén. Y dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recordarán que en las predicaciones pasadas hemos hablado mucho de esto. ¿A dónde se añadieron? Bueno, se añadieron a la iglesia precisamente. La Gran Comisión, entonces, recordemos, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizándoles, integrándolos a la iglesia. Y la tercera parte
y no menos importante, pues es la de enseñándoles todas las cosas que el Señor nos dejó. Esto nos habla de un discipulado. Si vamos a ser discípulos, obviamente un discípulo es aquel que está aprendiendo, aquel que se deja enseñar. ¿Qué se deja enseñar? Pues todo lo que el Señor nos ha dejado. Por eso es importante que cada uno de nosotros completemos nuestro evangelismo al dejarnos enseñar. En la iglesia tenemos muchos espacios de enseñanza, pero tristemente muy desaprovechados. Tenemos la escuela dominical, tenemos la enseñanza que se da durante el culto, en las predicaciones, tenemos el culto de los miércoles también, tenemos el club de lectura los martes cada 2 semanas, tenemos las veladas de oración y hemos tenido también espacios en los que convocamos para alguna enseñanza especial o específica que podamos dar. Por lo tanto, tenemos espacios y tenemos que aprender. Si verdaderamente somos discípulos, tenemos que dejarnos enseñar y atender a los espacios que se nos ha dado. Bueno, esta es la gran comisión. Adicionalmente a estos 3 pasos que nos indica aquí acerca del evangelismo, pues tenemos también la promesa de que no lo vamos a hacer solos. No lo vamos a hacer con nuestros recursos, no lo vamos a hacer con nuestras capacidades, no lo vamos a hacer con lo que nosotros creemos que podemos hacerlo. Lo vamos a hacer con los recursos de Dios. Lo vamos a hacer con la capacitación del Señor y principalmente con el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Por lo tanto, a partir de este domingo, vamos a iniciar con una serie de estudios, de predicaciones que van a partir de aquí, que van a emanar de este texto que es importantísimo. Tan importante es que en el libro de Mateo son las últimas palabras que tiene registradas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, era algo que el Señor no quería dejar pasar antes de ascender a los cielos. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con esta primera parte. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id. Este llamado nos invita a salir, a movernos. En otras ocasiones hemos hablado acerca de aquel mandamiento importantísimo que nuestro Señor nos dejó. Primeramente, le preguntan al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y más grande de los mandamientos? La respuesta de nuestro Señor fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Recordarán que hemos parafraseado esta respuesta de nuestro Señor diciendo que debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra intención, con toda nuestra emoción, con toda nuestra convicción y con toda nuestra acción. ¿Sí? Las fuerzas, dice el diccionario, que la fuerza es la capacidad de generar movimiento. Y si nosotros vamos a amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, debemos hacerlo moviéndonos. La instrucción nos llama a ir, a desplazarnos, a salir. Tristemente, en las iglesias, el día de hoy, se trabaja en evangelismo pensando que la gente va a llegar a la iglesia por sí misma y entonces va a creer en el Señor. Y las acciones tendientes a esto, pues son, abra las puertas y que venga la gente. Abramos el zaguán de par en par. Eso es lo que estamos
pensando que va a traer el resultado. Con las puertas abiertas y que venga quien venga. Que aquí lo vamos a recibir con mucho gusto, con mucho amor y con toda la intención de evangelizarles y que crezcan. El llamado de la palabra no es este. El llamado es a salir. Quiero remitirme al pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 1. Por cierto, los que vienen los miércoles ya hemos estudiado este pasaje y les invitamos a que se sumen a los estudios que tenemos del libro de los Hechos. Dice en el capítulo 1 de Hechos, en los versículos 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor, en este pasaje, que es el mismo en donde está hablando la gran comisión allá en Mateo, pero ahora Lucas nos lo relata desde otra perspectiva, en la misma escena, el Señor Jesús agrega algo. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un crecimiento expansivo del mensaje del Evangelio. Nuevamente se recalca aquello de salir. No está hablando ahí que toda Judea iba a ir a Jerusalén a escuchar el mensaje de salvación. No nos está diciendo que el pueblo de Samaria iba a acudir a Jerusalén a ser evangelizado. Y asimismo, de todos los confines de la tierra, tendrían que moverse a Jerusalén para recibir la salvación. Lo que nos está implicando el pasaje de Hechos es que debemos salir y que íbamos a extendernos poco a poco. Sí, paulatinamente, pero hay que moverse. Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén, hermano? Tu Jerusalén es aquellas personas que están a tu alcance, aquellos que están en tu entorno, en donde te desenvuelves. Llámale tus compañeros de trabajo, o tus compañeros de escuela, o tus vecinos, o tu familia, o tus amigos cercanos. Esa es tu Jerusalén. ¿Cómo estás trabajando en tu Jerusalén? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo te estás desplazando? He escuchado algunos testimonios de algunos hermanos que dicen que reciben a las visitas en su casa y que les hablan de Cristo. Qué bueno. Pero el Señor nos está pidiendo más. Esperar a que lleguen a tu casa tus amigos, tus vecinos, tus compañeros es actuar de una forma pasiva. Esperas, llegan, les hablas. El Señor nos está pidiendo ser proactivos. Nos está pidiendo que nosotros tomemos la iniciativa. Que no te esperes a ver cuándo van a venir estas personas a tu casa y les vas a hablar. El Señor te está diciendo que tú vayas a sus casas de ellos. Jerusalén, Judea, los lugares que están más alejados. Tal vez, si lo vemos desde el punto de vista en el que está escrito Hechos, pudiéramos hablar acerca de cómo vamos desarrollando el trabajo misionero en las iglesias. Nuestra Jerusalén, hablando como iglesia, pues sería la comunidad que tenemos aquí alrededor. Pudiéramos hablar de la colonia metropolitana, en donde nos ubicamos. Cuando habla de toda Judea, pues ya nos está hablando de lugares más alejados. Nosotros como iglesia
estamos trabajando en Chimalhuacán. Lo hicimos en Chalco, lo hicimos en Ixtapaluca, ahora estamos en Chimalhuacán. Lugares más alejados, que no están tan cerca, pero que podemos alcanzar fácilmente. Después habla de Samaria, algo más lejos. Tal vez pudiéramos pensar en trabajos al interior de la República Mexicana. También se da. Hay trabajo, hay obra que se está realizando. Hay muchos lugares en nuestro país que no han sido alcanzados por el Evangelio y que es nuestra labor que realicemos. Y por último, hasta lo último de la tierra, pues ya pudiéramos hablar de un trabajo hacia el extranjero, salir de nuestras fronteras y llevar el mensaje también a los lugares que hace falta. Bueno, hermanos, el llamado de nuestro Señor es ir, desplazarnos. En la Gran Comisión, vayan. Aquí, que vayamos extendiendo el mensaje del Evangelio. Dice por ahí, piénsale en la situación que estamos viviendo en estos días en nuestro país, en nuestra sociedad. Bueno, es en el mundo, pero piensa en lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en tu lugar. Dicen algunos predicadores, este es un dicho que se ha desenvuelto mucho entre los evangelistas, dicen que si tú no vives Hechos 1:8, el Señor te va a aplicar Hechos 8:1. Si tú no vives Hechos 1:8, el Señor te va a aplicar Hechos 8:1. Fíjate lo que dice Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué dice Hechos 1:8? Que debemos salir. El Señor les dijo, vayan, empiecen en Jerusalén, ahí donde están, pero vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice aquí Hechos 8:1? Que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. La iglesia empezó a crecer. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos que primeramente la iglesia, que constaba aproximadamente de 120 personas, estaban allá en el aposento alto de Jerusalén, muy gozosos, muy unidos entre ellos tal vez. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos allá el día del Pentecostés, vimos entonces que hubo una gran predicación por parte de Pedro. Ya lo mencionábamos hace rato. Y ese día creyeron aproximadamente 3,000 personas. Posteriormente, vemos en el libro de los Hechos que el mensaje se seguía extendiendo, se seguía expandiendo el Evangelio. Después nos habla de que en la iglesia ya se podía contar un número aproximadamente de 5,000 varones solamente. 5,000 varones más las mujeres, más los niños. Entonces ya estamos hablando de una cantidad muy grande de creyentes. ¿Pero en dónde estaban? En Jerusalén. Obviamente llegó el momento en que en Jerusalén ya no podían crecer más. Quienes debían haber escuchado el Evangelio ya lo habían escuchado. Pero la iglesia estaba cómoda en Jerusalén.
y tuvo que venir una persecución para que la iglesia saliera, según este pasaje, a Judea y a Samaria. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Cómodos en las bancas de nuestra iglesia. El Señor nos está pidiendo que salgamos. Hace algunos años fue muy sonada una expansión del evangelio que se estaba dando en un país de difícil permisos, formas de predicar la palabra. Me estoy refiriendo a Cuba. Fue muy sonado. Y los ojos de muchos evangélicos voltearon a Cuba porque se estaba dando un crecimiento exponencial tremendo. Tuvimos la oportunidad de ir a este lugar y ver en qué consistía el trabajo. ¿Por qué hubo una expansión tan grande de iglesias? El problema, o más bien la causa que provocó este crecimiento de iglesias en ese lugar, fue precisamente la persecución contra la iglesia. Desde 1959, cuando la Revolución Cubana, había cierto número de templos en la isla y por decreto presidencial se dijo no hay más templos de ninguna índole. Se respetaron los que estaban, pero ya no hubo más, ya no hubo permisos y hubo prohibición de predicar el evangelio. En algún momento las iglesias acudieron a la presidencia y dijeron, denos permiso de construir más templos. La respuesta de las autoridades fue, no hay permiso para construir más templos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues váyanse a sus casas. Allá, júntense en sus casas. Esa fue la respuesta del gobierno. Hermanos, Dios obra de maneras increíbles. Porque fue precisamente eso, el llevar las iglesias a sus casas, lo que detonó ese crecimiento exponencial. La gente se reunía en las